Buenos días, querido público. Gracias por sintonizar su programa Entérate Hoy. Tenemos una nota periodística que ha causado cierta conmoción entre las personas de Bristol. Un hombre llamado John Wesley está predicando en las calles. Esto ha causado cierta molestia e incomodidad entre las personas, ya que jamás se ha visto que alguien predique en las calles. El único lugar es en una iglesia, en donde los predicadores debían hacer púlpitos dentro de las iglesias, y ahí era el momento para hablar sobre el evangelio. Pero ahora vamos con la nota de prensa. Estamos aquí, un 2 de abril, en la calle de Bristol, presenciando un momento histórico. Un hombre está predicando en las calles fuera del templo. Esto es asombroso, nunca antes visto. Miles, millones de personas prestando atención. Pues como la palabra de Dios dice, el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. ¡Qué noticia tan sorprendente! Querido público, ese mismo señor que hemos visto en la nota está como invitado. ¡Bienvenidos! Buenos días, Melissa. Buenos días. Acabamos de ver la nota de prensa en donde usted, Mr. John Wesley, está predicando las buenas nuevas de salvación y muchos mineros prestándole atención. Cuéntenos, ¿qué le motivó a salir a las calles? Es una muy buena pregunta. La única motivación que yo tengo es que la gente acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Pero usted conoce la tradición aquí en Inglaterra. Los predicadores deben hacer púlpitos dentro de iglesias. Este es el lugar para hablar sobre el Evangelio. Al inicio, ese fue mi pensamiento. A mí cómo me gustaría un salón cómodo, un púlpito elegante. He llegado incluso a pensar que la salvación de almas fuera de la iglesia era pecado. Pero después de que observé a Whitfield predicar en las calles de Bristol y ver cómo tanta gente aceptaba a Jesús como su Señor y Salvador, ver cómo tantos mineros que antes eran delincuentes, paganos, pecadores y con malas costumbres aceptaban a Jesús, y ver cómo Dios limpió hogares y cambió vidas, he logrado romper mis propios esquemas. Me gustaría escuchar a su hermano Charles Wesley sobre esta revolución. Charles, ¿qué opinas sobre esta nueva práctica de predicar en las calles? Ese día tenía mucho temor. Como usted sabe, está prohibido salir a las calles a predicar y tenía miedo que alguien pudiera hacernos daño, pero nos encomendamos al Señor y con fe salimos a predicar. Me imagino que ha sido una mezcla y sorpresa de muchas emociones. Ese 2 de abril, según 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 22, decidí ser más vil y proclamé las buenas nuevas de la salvación al costado de una pequeña eminencia contigua a la ciudad, hablando con alrededor de 3,000 personas, leyendo el siguiente pasaje bíblico. Pues el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Qué sorprendente lo que me cuenta y cómo el mensaje de la salvación tiene tal impacto en las personas. Estoy segura que hablaremos más de esto en el futuro, pero ahora espero que sigan adelante y no desfallezcan. Muchas gracias por tus palabras. Nos ayudan a continuar y a seguir pensando que el mundo es mi parroquia. Muchas gracias por sus palabras. Me inspiran a seguir escribiendo para el Señor. Bueno, eso ha sido todo por hoy en su programa Entérate Hoy, con su servidora Melissa Flores. Nos vemos mañana en el mismo horario. ¡Hasta luego! Con esta presentación, nuestros estudiantes nos comparten este mensaje que Wesley mencionó hace tantos años, hace 285 años para ser exactos. Wesley nos enseña a través de la palabra de Dios que el Evangelio no puede contenerse en un templo. El Evangelio tiene que extenderse a todo el mundo. Esa experiencia del 2 de abril de 1739, cuando se atreve a predicar en el campo, en las calles de Bristol, cuando se atreve a ir más allá del templo, el Evangelio se extendió y muchas personas se convirtieron a Cristo y muchas cambiaron sus vidas.
Y ese es el propósito del Evangelio. El Evangelio impacta la vida de las personas y las transforma. Pero no se quedó solamente en ese lugar. El Evangelio se extendió a América y llegó hasta el Perú. Y hoy celebramos también los 146 años de presencia metodista en el país. Cómo no recordar a Francisco Pensotti, este colportor que vino a compartir la Biblia, la palabra de Dios, y que incluso estuvo encarcelado por predicar el Evangelio. A través de él también se inicia esta obra. Gracias a que el Señor utilizó a esas personas, estos misioneros, el Evangelio se extendió y también llegó hasta Lima a través de Thomas Good y su hija Elise Good. Y hoy estamos en el Colegio María Alvarado, que se inicia por obra de estos misioneros también. La palabra del Señor se extendió porque un clérigo anglicano se atrevió a salir del templo y predicar en todas partes. Así también tú y yo estamos invitados a continuar ese legado, como Jesús también nos enseña, ir y evangelizar y predicar a toda criatura, en todas partes, para que el reino de los cielos se extienda y podamos decir como Wesley: ahora el mundo es nuestra parroquia. Feliz aniversario, Iglesia Metodista del Perú.